pornografía es destructiva. Amén. Vamos a darle espacio a los hermanos que se acomoden. La misma se encuentra en diferentes versos de la Biblia que estaremos leyendo. La pornografía. El tema principal es Dios demanda la pureza sexual. El versículo clave se encuentra en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. Amén. Cuando nosotros miramos el tema de la pornografía, no es un tema muy común dentro de las iglesias. No es un tema que usted lo verá hablándose mucho de este tema, porque en este tema de la pornografía está incluido algo que es muy privado, nuestra privacidad. Y cuando hablamos de nuestra privacidad, nosotros todos tenemos la tendencia a poner un círculo alrededor de aquellas áreas que son grises u oscuras de nuestra vida. Le ponemos un cerco y no le permitimos a nadie entrar en ella. Amén. Este tipo de cerca que nosotros le ponemos, ahí incluye esa es una de las áreas, la pornografía. A nadie le interesa lo que yo hago con mi vida. La pornografía no es un delito que diríamos que implica que le hace daño a nadie. Y entonces, partiendo de ese tipo de pensamiento, la gente pone un cerco a su alrededor y nunca habla de este tipo de temas. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios habla de la pureza. Y cuando habla de la pureza de los pensamientos. ¿Amén? Cuando hablamos de pureza, hablamos del amor, de cada una de esas áreas emotivas o de las emociones. Amén. Pero cuando hablamos más profundo de esa pureza, incluye nuestra pureza de sexualidad. Amén. Y la sexualidad no es mala. La sexualidad Dios la hizo. Y tengamos en cuenta que Dios no hizo al hombre y después que el hombre cayó en pecado fue que le hizo los genitales. No, Dios le hizo los genitales parte de su reproducción, y el mandato de Dios para el hombre, ¿cuál fue? Creced y multiplicaos. En otras palabras, Dios hizo la naturaleza del sexo para la reproducción, amén, de la especie. Y esa fue la primera orden. ¿Qué sucede? El diablo ha tomado una orden, un mandato de Dios, y lo ha distorsionado a tal punto, amén, que hoy en día el hombre se ha hecho esclavo de una área de sexualidad distorsionada. Cuando nosotros miramos, y eso es parte de la lección de hoy, el mundo ha entendido el impacto que produce la sexualidad dentro de la vida del hombre en una cultura, y la ha explotado comercialmente a tal punto que hoy en día para anunciarle un desodorante aparece una mujer en paños menores, van a venderle un carro y aparece una muchacha en bikini, o aparece cualquier otra cosa y aparece un hombre allá, un Hulk de esto, con los six pack. ¿Por qué? Porque la mercantilidad del sexo se vende. ¿Ven? Todo aquello que implique áreas de sexualidad, tenga seguro que se va a vender. Y el mundo ha aprovechado esta distorsión que Satanás ha puesto en las mentes y en el corazón de las personas, para que el sexo ahora, no un sexo como Dios lo ordenó, un sexo puro, un sexo de preservación de la especie, multiplicación de las especies, ahora se ha convertido en un objeto que Satanás tiene y domina las personas.
Porque el problema de la sexualidad que empieza muy pequeño y sigue creciendo hasta tal punto que te hace esclavo de la pornografía. Y cuando hablamos de esclavitud es algo en la cual tú no tienes el poder de liberarte. Y ahí es donde estaremos estudiando cómo entender que tenemos un problema de pornografía en nuestra vida y qué herramientas vamos a tomar para romper esas cadenas de esclavitud, de pornografía o de distorsión de sexualidad. ¿Amén? Porque de nada nos sirve estar hablando una hora, identificar el problema que tenemos de pornografía, pero no salir de aquí con las herramientas necesarias para romper ese vicio. Y ese es el objetivo que yo quiero que usted se lleve en el día de hoy. No sé si usted leyó las estadísticas de la cantidad de personas, que estoy hablando de la iglesia, que están atrapados dentro de la pornografía. Y se hizo un estudio, aparece, y lo voy a leer como está aquí en el comentario, 64% de los hombres cristianos ven pornografía. En otras palabras, mucho más de la mitad de los hombres ven pornografía. 15% de las mujeres cristianas también ven pornografía. 1 de cada 5 pastores de jóvenes tiene problemas de pornografía. 1 de cada 7 de los pastores principales usan pornografía de alguna manera regular. Y 43% de los pastores dicen que tienen o han luchado con el problema de la pornografía. Hace unos 8 o 10 años se dio una convención de pastores de una de las organizaciones más grandes cristianas de los Estados Unidos, y la mayor parte de ellos estaban en un hotel, y ese hotel tenía dentro de la programación de su televisión canales de pornografía. Y cuando hicieron un estudio se dieron de cuenta que la mayor parte de las familias pastorales entraron a ese canal de pornografía. Lo que le estoy hablando no es el punto de denigrar la iglesia cristiana ni al hombre cristiano. Es abrir nuestros ojos que hay un gran problema que tenemos que lidiar con él todos los días, que tenemos que lidiar con él, porque se levanta una generación que viene detrás con muchas más facilidades, muchas más puertas abiertas para caer en el pecado o en el vicio o en la esclavitud de la pornografía. Cuando nosotros miramos dónde radica, dónde comienza este principio de la pornografía. Porque el principio de la pornografía nosotros la encontramos en un verso que Jesucristo hace comparativo a la orden que se dio en el Antiguo Testamento y a la orden que se da en el Nuevo Testamento. Y lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27, está en la lección, y dice: oíste que fue dicho, no cometerás ¿qué? Adulterio. Pero yo digo, y ahí viene el contraste entre la ley y la gracia, dice: pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No tuvo que haber un contacto de sexualidad, simplemente con su pensamiento, con el deseo de su corazón, ya ese hombre ató su vida a la vida de esa mujer. Si usted mira la problemática de la pornografía, es que es una imagen distorsionada de una realidad. Por ejemplo, y le hablo claramente porque yo desde joven fui atrapado en el vicio de la pornografía. Siempre era parte de mi vida. Cuando entré en mi matrimonio, hice la pornografía parte de mi matrimonio. Mi esposa era muy joven, ella no entendía muchas cosas, pero entramos y por muchos años como matrimonio veíamos pornografía. La pornografía era parte de nuestras relaciones de sexualidad. No teníamos ningún problema, no le servíamos al Señor, no teníamos ninguna regla. Pero llegó un momento que 10 años después, dentro de nuestro matrimonio, nos convertimos, empezamos a venir a la iglesia. Y ahí fue donde verdaderamente nosotros entendimos el gran problema de sexualidad que nosotros habíamos metido en nuestro hogar.
cerrábamos la puerta y ahora como cristianos teníamos un deber con Dios que era completamente diferente a los primeros 10 años de nuestra vida. Y los primeros meses o años, yo diría, de nuestra vida como cristianos, fue algo que tuvimos que batallar, fue algo que tuvimos que luchar. Y llegamos a ir a conferencias de matrimonio exclusivamente para lidiar con esa situación que nosotros mismos habíamos metido dentro de la recámara. Y por eso cuando le hablo de problemas de pornografía, yo fui esclavo de esa área de mi vida, pero llegó un momento que tuve que soltar aquello, ¿amén?, que me tenía atrapado por muchos años. Hoy en día puedo dar una conferencia de pornografía, de distorsiones de sexualidad, y no tengo ningún problema porque ya yo fui libre de esa esclavitud. En otras palabras, hoy yo le hablo con un corazón abierto, entendiendo que yo estuve atrapado dentro de esa área de la pornografía. Mire, nadie es inmune a la tentación de la pornografía, nadie. Todos de alguna manera vamos a llegar a ese punto donde la pornografía va a estar frente a nosotros. Ahora, ¿tenemos nosotros el poder para rechazarla? ¿Tenemos nosotros el power wheel, el poder de rechazar la tentación de la pornografía? Porque es como lidiar como un joven, por ejemplo, un joven que tiene unas áreas de sexualidad que está aventurando, sus hormonas están corriendo a 1.000.000, y decirle a un joven que la masturbación es mala sin darle una explicación es algo difícil. Aquel que ha tenido hijos sabe que todos los hijos van a pasar por ese tipo de tentación, porque nosotros cuando éramos jóvenes pasamos por ella. Amén. ¿Cómo tú lidiaste con esa área de la masturbación cuando eras pequeño, cuando eras en el cambio de vida de niño a hombre? Esa es la misma experiencia que tu hijo o tu hija va a pasar. Ahora, ¿cómo tú lidias para trabajar con ellos, que ellos puedan entender? El problema de la sexualidad es lo mismo. ¿Sabes? ¿Cómo tú tienes herramientas necesarias para romper con algo que te puede atrapar y quedarte atrapado en la pornografía por muchos años? Por ejemplo, yo he contado una historia aquí de 2 monjes que iban en un carro, en un vehículo para el monasterio, y estaba lloviendo y en esa llovizna había una mujer muy hermosa parada a la orilla de la carretera que quería cruzar la calle, pero el fango que había y el agua era mucho. Aquel monje de buen corazón se detuvo, cogió a la muchacha al hombro, la cargó hasta el otro lado, la soltó ahí, se montó en su carro y siguió hasta el monasterio. Cuando llega al monasterio, el otro monje le dice al jefe del monasterio lo que había pasado, porque los monjes no están supuestos a tocar a ninguna mujer. Cuando lo llaman a capítulo, le preguntan por la mujer y él pregunta, ¿qué mujer? Porque la que yo crucé al otro lado se quedó allí. Se la trajo en su pensamiento. No sé si entendió el mensaje. La mayor parte de la pornografía no está en el hecho de la sexualidad. La pornografía está diseñada para crearte una imagen distorsionada de algo que tú sabes que no es real en tu vida. Y ahí entra en el área de la psicología, porque para poder entender este tema tenemos que entender la línea de psicología del pensamiento humano, porque la mayor parte de la pornografía, de la imagen de sexualidad que te creas en la mente, es de problemas de sexualidad que tú traes desde tu niñez, o son problemas de sexualidad que tuviste que pasar en tu juventud o en tu niñez, y te va a crear una serie de complejos, una serie de situaciones en tu vida que las vas a cargar y las vas a encontrar más placenteras cuando te creas una imagen de sexualidad en tu mente. Todo el mundo está bien serio. Si dejamos caer un pin, yo creo que suena. Mire, la mayor parte en el área de la psicología,
La psicología nunca ve la pornografía como un problema. Al contrario, ellos lo miran como un desahogo emocional. E inclusive hay psicólogos que lo recomiendan a personas. La idea o el pensamiento basa de uno de los grandes pensadores de la psicología. No sé si usted ha oído de Sigmund Freud. Fue el padre de la psicología que decía que todo el ser humano está basado en un deseo de sexualidad. Ese era el psicoanálisis que él hacía. De ahí parte que muchas otras ciencias aceptan la pornografía, aceptan las desviaciones de sexualidad, a tal punto que podemos ver el mundo hoy en día como está. De ahí de ese hombre empieza una raíz de distorsión de sexualidad, que si hoy día tú vas a un psicólogo que no es cristiano, te puede recomendar la pornografía como parte de solución de tus problemas. Cuando nosotros miramos el contraste que Jesucristo habla de dos puntos bien importantes: lo que dice la ley y lo que dice la gracia. La gracia, la ley te decía, si tú cometes algo que lo toca, lo adultera, eso es adulterio. Pero ahora Jesús le dice, con tu pensamiento. Y ahí entra la historia del monje. Todo aquello que tú dejas entrar en tu mente y le acomodas un cuarto allá arriba se va a quedar. Yo no sé si usted, en la conferencia que dio el doctor Sin Estrés, se me olvida el nombre de la hora, ese mismo, Anil, cuando él habló, él dice, si tú le das 8 segundos de pensamiento a un pensamiento, 8 segundos, si tú le das 8 segundos a un pensamiento, él se queda en tu mente. Y cuando nosotros empezamos a abrir puertas para que entren en nuestra mente, ¿qué sucede? Se van a quedar. Y ahí, cuando se quedan, ahí está el problema, porque entonces ahora la pornografía se hace residente en tu mente y ahora todo lo que tú ves va a tener una distorsión de sexualidad equivocada en tu mente. Hay personas, y eso es parte de la clase de hoy, que no pueden tener una relación de sexualidad correcta con su pareja porque su mente está completamente distorsionada. Han abierto las puertas de su mente a tal punto que ahora una relación de su esposa, de su ser querido, que la tiene, que la puede tocar, que la puede acariciar, se distorsiona con un pensamiento equivocado que el diablo metió dentro de su mente. Cuando nosotros miramos, nadie es exento de la pornografía o de la tentación de la pornografía. Cuando nosotros miramos la primera cosa que nosotros podemos entender, que quienes usan la pornografía y se identifican como discípulos del Señor Jesucristo, lo primero que hacen es que contaminan su vida espiritual porque están desobedeciendo la orden de Dios. Cuando nosotros le permitimos a un pensamiento de sexualidad equivocada entrar en nuestra mente, nosotros le estamos faltando el respeto a Dios. Nosotros estamos deshonrando el trabajo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque una de las cosas que Jesucristo le exige al creyente es la pureza, pero es la pureza en todas las áreas de tu vida, principalmente la pureza de tus pensamientos. Ustedes se acuerdan que Jesucristo en una ocasión le dice, y Jesucristo sabía lo que la gente estaba pensando. Usted se imagina que Jesucristo, yo sé que Él está aquí, pero que estuviera frente a frente a ti, ¿cuáles serían tus pensamientos? ¿Encontraría Jesús pensamientos erróneos dentro de nuestra mente? Yo diría que sí. Porque de eso se trata esta clase. Saber que no somos inmunes, que si nosotros nos descuidamos vamos a ser víctimas de un problema enorme que está afectando a la iglesia en el día presente. En segundo lugar, los usos entre los creyentes dificulta el impacto de la iglesia. Oiga esta. Cuando hay una iglesia que está contaminada, cuando hay una iglesia
que verdaderamente no honra a Dios, el impacto de la iglesia como tal en la comunidad, tú lo vas a notar. Y lo que le voy a decir está en una línea muy finita, ¿no? Hay iglesias y ministerios que no prosperan. Y a veces nos preguntamos por qué. Porque hay una contaminación dentro del pueblo de Dios que el pueblo no quiere salir de ahí. Que cada persona se considera un mundo y hay áreas que nosotros no permitimos que nadie entre. Mire, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, lo que Dios dice, eso es parte de tu obligación hacerlo. La iglesia, tú la puedes ver muy bonita, el edificio, pero si su interior está contaminada, el impacto de la iglesia en la comunidad siempre se va a notar en el mundo espiritual. Y nosotros tenemos que entender que no somos inmunes, que cuando nosotros miramos hay una distorsión de sexualidad tan grande aún dentro de la iglesia, que nosotros tenemos que abrir los ojos y saber que es un problema que está crawling, moviéndose dentro de los bancos de la iglesia. Ahora mi pregunta es, le estoy hablando a personas adultas, ¿cuántas cosas hay en la mente de nuestros niños o de nuestros jóvenes? Que ellos son más propensos, ellos son más fáciles, son blancos más fáciles para el enemigo destruir, entrar en su mente. Porque tú y yo fuimos jóvenes y nosotros tuvimos que lidiar con muchas de esas áreas de problemas de sexualidad. Cuando nosotros miramos lo que la palabra de Dios dice, mira, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo derecho mira, es mejor que llegues al cielo tuerto y no. Cuando nosotros hablamos de esto, no estamos hablando de algo literal, que te cortes la mano. Lo que te está diciendo es que la pureza del corazón para Dios es lo primero. La pureza de tu corazón, la pureza de tu mente es lo que Dios exige primero. Lo que Dios mira es la pureza de tu corazón y la pureza de tus pensamientos. ¿Usted se imagina dentro de una iglesia haciendo fantasías de sexualidad? ¿Usted se imagina una persona que tiene un gran problema de sexualidad? Va a estar con ese problema todo el tiempo. Ahora, mi situación es, si tú sabes que tienes un problema, ¿por qué no lo entregas al Señor? ¿Por qué tú no buscas ayuda? Porque hay buenos psicólogos, hay buenos consejeros, hay buenas terapias, hay buen material de ayuda para trabajar con esas áreas que pueden afectar tu vida. ¿O es que tenemos miedo de que alguien sepa? Y eso entra en la próxima sesión, la accountability, cómo ser... ay, santos, ya se me olvidó el español y todavía no he aprendido inglés. ¿Cómo ser accountable? Todo el mundo sabe lo que yo quiero decir, menos yo. Que tener a alguien que sepa cuando tú estás mal en algunas áreas de tu vida. Por ejemplo, yo he hecho pacto con mi esposa de ser, ¿se acuerda de aquella parte en la Biblia que dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Abel yo y mi esposa hemos hecho ese pacto. Si tú ves algo que está en mí, que está mal, déjamelo saber. Responsabilidad. Ya. Porque esa relación me guarda a mí cuando mi esposa conoce mi conducta. Por ejemplo, ¿qué persona del mundo entero me puede amar más que mi esposa? Bueno, mi hija, pero yo creo que tampoco... Yo creo que la persona que más me ama, que más me cuida, que más me protege es mi esposa. Pues con ella yo hago pacto. Si ella ve una conducta que es equivocada en mi vida, ¿qué hace ella? Ella me lo va a decir. Ahora, si yo veo algo equivocado en ella, yo tengo la misma puerta abierta para decirle, mira, esto está mal. ¿Sabes? La mejor manera de tú evitar situaciones en el área de la sexualidad es tener una buena relación con tu pareja, tener una buena relación con la persona con la cual tú vives, porque esa es la persona que pasa todo el tiempo contigo, te conoce en todas las áreas. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender no solo a saber que hay un problema,
sino que tenemos una llave para solucionar los problemas. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Es bien importante que nosotros entendamos eso, porque la segunda parte no solo habla de la lujuria, sino habla de aquellas cosas que están ocultas en el corazón. Por ejemplo, ¿quién aquí sabe lo que yo estoy pensando ahora? Nadie. Pero hay alguien que lo sabe, ¿no? Jesús, el Espíritu Santo, Dios. Cuando nosotros miramos, en el libro da un ejemplo, está en el libro de Ezequiel capítulo 8, el capítulo completo. Yo lo estuve leyendo hoy completo. ¿Y qué hace Dios? Dios lleva al profeta ¿dónde? A los rincones, a las recámaras, a los lugares donde nadie entra. Inclusive especifica la Biblia que lo que ellos hacían, lo hacían a puerta cerrada. Y aún así el ángel lo lleva en el espíritu y le dice, y hay cosas peores de las que tú estás viendo o de las que has visto. En otras palabras, la distorsión que había dentro del pueblo, nadie lo sabía fuera de las puertas. Ahora, mi pregunta es, cuando tú y yo cerramos las puertas en nuestro matrimonio, nadie sabe lo que pasa allá adentro. Ahora, ¿qué pensamientos hay si tú cierras la mente, la puerta de tu mente? ¿Quién va a saber lo que hay dentro de tu mente si no es Dios? Ahora, mi pregunta es, ¿por qué dejamos puertas abiertas para que el enemigo tome ventaja en una área tan delicada como esta? Porque hay razones, y yo le puedo dar explicaciones de psicología, de conducta, de psicología, que nos llevan a ese punto de por qué una persona comienza a entrar en la área de pornografía. La primera área de pornografía, de entender la pornografía, es lo que Pablo escribe con los deseos de la carne. Todo el mundo conocemos los deseos de la carne, ¿no? Los deseos de la carne, todos los entendemos, están en el libro de Efesios, amén. Los deseos carnales, la sexualidad, todo ese montón de cosas, pero la de ella es la atracción de sexualidad, porque eso es el tema que estamos hablando en el día de hoy. ¿Sabe? Si hay algo que yo entiendo que viene de la carne, entonces, ¿cuál área yo voy a trabajar? Porque dice que la carne y el espíritu se contraponen, ¿no? Entonces, lo que me va a dar una victoria en los deseos de la carne, ¿qué va a ser? Una vida espiritual constante, amén, equivalente a tener más peso y más fuerza que los deseos de la carne. Y aquí es donde entra la gran problemática, porque los deseos de la carne siempre van a llegar a tu vida. Mire, una de las causas, y esto quizás a ustedes les sorprende, entre más estrésico sea tu trabajo, más alto volumen de sexualidad el cuerpo te va a exigir. ¿Entiendes esto? Ahora todo el mundo me miró serio. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al origen de la sexualidad es como una olla de presión que tiene que algún momento salir la presión. Y hablo ahora en términos científicos. Lo que produce en un hombre una sexualidad es la hormona de la testosterona, ¿no? El ciclo de un hombre es de 3 días. Un hombre produce suficientes espermatozoides cada 72 horas. Y después de 72 horas tiene que tener una eyaculación. Si no, el nivel de testosterona se va a quedar ahí arriba y ese va a provocar en tu cuerpo una imagen distorsionada de sexualidad para lograr desahogar ese nivel de testosterona que está en tu cuerpo. Este es en el caso del hombre. En el caso de la mujer son los estrógenos. Los estrógenos es la hormona que regula la sexualidad dentro de una mujer. ¿Qué sucede? Si una pareja no logra, y aquí está hablando como matrimonio, si una pareja por
X o Y razón no tiene unos términos de sexualidad, lo que se conoce como el ciclo de la sexualidad de un matrimonio, si esa persona no logra entender que el hombre tiene una necesidad biológica que tiene que desahogar, ¿por qué Pablo no dice en la Biblia, no dejes la sexualidad, no te apartes de tu pareja, ¿no? A no ser que sea por un tiempo determinado, que ambos decidan hacerlo con un propósito, el de orar y de buscar al Señor. Si no, vuélvese y se junta. Pablo nuevamente en Corintios, porque aquí hay una sección de Corintios, le dice, si está casado, quédese casado, cumpla con el deber conyugal. ¿Por qué? Porque esas son las áreas que a veces nosotros no entendemos. ¿Por qué fulano de tal, hombre o mujer? Porque hoy en día la pornografía tanto entra en la mujer como entra en el hombre. ¿Por qué? Porque hay una distorsión de sexualidad dentro del matrimonio. Y podemos ir a cuanta conferencia de matrimonios hay, nos pueden tirar la ferretería de Home Depot de herramientas, pero si no las utilizamos, de nada sirve. ¿Por qué Salomón dijo, disfruta con la mujer de tu juventud? El matrimonio cristiano tiene que entender que tiene una obligación con su pareja. Hombre, mujer, mujer, hombre. El día que tú rompas los principios que Dios estableció, ¿qué sucede? Vas a tener que pagar consecuencias porque estás abriendo puertas que no deben de estar abiertas. ¿Qué cara tiene esto? No sé si usted está entendiendo lo que yo estoy hablando. Pero mire, hay ciclos que son naturales que el hombre tiene que entenderlo dentro de un matrimonio. Y me puede poner la pregunta de que si no tiene pareja, no, esa es una buena pregunta. Pablo dice que si estás solo, búscate a alguien y te casas. Es mejor que te cases antes que te esté quemando. Es la palabra que utiliza Pablo, ¿no? La que esté casada, quédese casada. La que esté soltera, le conviene quedarse soltera, dice Pablo. Pero si no aguanta por el don de contingencia como yo lo tengo, entonces búsquese una pareja y cásese. Ouch. Aquí hay solteras, así que no es nada personal. Le estoy hablando problemas que existieron 2000 años atrás, que Pablo tuvo que enfrentar y discutir en la iglesia de Corinto. Y 2000 años tenemos los mismos problemas, pero amplificados en la iglesia del siglo XXI. Mire, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que una orientación sexual correcta, amén, nos va a dar las llaves para cerrar los problemas de la pornografía. Usted se puede imaginar, y no estoy hablando de puertas de oportunidades, pero imagínese una pareja que pase 2, 3, 4, 5, 6 meses sin tener una relación de sexualidad. ¿Qué va a pasar? Va a haber infidelidad. Vas a abrir una puerta de infidelidad, vas a abrir una puerta de pornografía, vas a abrir una puerta de masturbación, vas a abrir una serie de puertas que se hubiesen evitado si verdaderamente tú entendieras los principios que la Biblia habla para regir un matrimonio cristiano. ¿Estamos aquí? Yo espero que usted me entienda esta parte bien clara. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra del Señor explica. Estoy en la segunda parte de la sección 2. ¿Qué problema tuvo David con Betsabé? Todo el mundo conocemos la historia. Y el año que los reyes salían a la guerra, David se quedó en el palacio. Estar en el lugar equivocado te puede abrir puertas equivocadas en tu vida. El deber de David, ¿dónde era? Estar en el campo de batalla. Y aquí viene la situación. En el campo de batalla no había mujeres. Las mujeres eran prohibidas. En otras palabras, todo lo que había en el campo de batalla, ¿quiénes eran? Hombres. En otras palabras, allí, aunque desearas tener tu esposa, estaba en el campo de batalla.
Pero David se puso en un sitio donde no tenía que estar. En primer lugar, no salió al campo de guerra. Y segundo, dice que se asomó ¿por dónde? Por una ventana. Y la muy sinvergüenza se estaba bañando desnuda allá abajo. Lea la historia. Así fue que pasó, ¿no? Mire, el diablo siempre te va a poner la tentación frente de ti para ver dónde está tu corazón. Siempre. Por eso cuando Pablo habla, que en esta sección habla de lo que son las concupiscencias. ¿Alguien puede definir lo que es concupiscencia? Deseos de la carne. ¿Quién más? ¿Qué significa concupiscencias? Muy jara la palabra. Mira, la concupiscencia es tu deseo interno que te atrae al pecado. ¿Sabes? Concupiscencia, Pablo dice que todos los males de nosotros, ¿dónde están? Dentro de nosotros. Porque del corazón es donde emana todos los delitos, los problemas, todas las distorsiones, todos los problemas emanan dentro del corazón. ¿Qué sucede? Con el hombre con el cual yo tengo que lidiar, no es con el de afuera. El diablo, yo no tengo que pelear con el diablo. Con quien yo tengo que pelear es conmigo mismo, porque las tentaciones las cargo yo. Ahora, le hablé de los deseos de la carne y el poder que tiene el espíritu en nosotros, ¿no? Si mi cuerpo, si mi vida, yo le hago una vida espiritual, ahora mi espíritu domina la carne. Los deseos están ahí, pero están suprimidos, aplastados por la vida espiritual que yo llevo. Me llega un pensamiento, porque yo le puedo decir, todos somos hombres, pero si pasa una mujer bien vestida, bien sexy por ahí, todos los hombres la van a mirar, incluyendo el pastor. Ahora, ¿por qué? Porque todos estamos propensos a algo que está dentro de nosotros. Y le puedes dar el codazo a tu esposa si tú quieres. Pues esa es la realidad. Porque si por este otro lado pasara un hombre de esos ojos así, con el zip-pack por ahí, todas las mujeres lo iban a mirar. Porque esa es la concupiscencia. Ahora, estando todos en el mismo escenario, hay algunos que se quedarán con la imagen en la mente, la disfrutarán y se la llevarán para tu casa. Otros, como simplemente cualquiera de nosotros, voy a poner el ejemplo yo para ser el nene bueno de la película, reprenda al diablo. ¿Ve la diferencia? Los deseos de la carne, la pornografía, están dentro de mí. Ahora mi espíritu ha dominado esa área. Y ahí es donde entra la gran problemática. ¿Cómo yo domino el vicio de la pornografía o la esclavitud de la pornografía? Buscando más de Dios, entendiendo los principios del reino, comprendiéndolo y viviéndolo. Porque cuando yo empiezo a vivir los principios del reino, ¿qué yo hago? Mi espíritu crece, pero los deseos de la carne empiezan ¿a qué? A menguar. Ahora están ahí. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. O sea, cuando llega una tentación, lo primero que yo hago es la corto. Mire, uno de los problemas más grandes que entra dentro de la pornografía es darle rienda suelta a la fantasía. Todos aquí, cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, cuando no entendíamos mucho de sexualidad, hacíamos fantasías sexuales, hacíamos fantasías. Y el que me diga que no, le podemos decir mentiroso o santo, ¿no? Todos cuando éramos teenagers nos hacíamos fantasía, ¿right? ¿Qué sucede? Para aquel tiempo nosotros no entendíamos de sexualidad, no entendíamos de situaciones de adultos, no, pues simplemente las vivíamos, las disfrutamos, lo que fuera. Pero una vez que empezamos a crecer, que entendemos otra serie de principios, amén. Si ahora como cristiano, ¿qué yo hago? Yo sé que si yo abro una puerta a una fantasía, la fantasía va a seguir creciendo dentro de mí. Porque ahora la fantasía lo único que necesita es un cerebro donde acomodarse y alguien que lo alimente. Y mientras tú lo alimentes, vas a seguir
cayendo día a día dentro del pecado de la pornografía. Y no solo la pornografía, en otro tipo de pecado, porque la pornografía es parte de un paquete grande que hay de distorsiones de sexualidad. Ahora mi pregunta es, ¿cómo yo evito caer en esta situación? Permitiendo que mi espíritu domine esas áreas difíciles de mi vida. Porque todos las tenemos. Mira, el día que tú digas que no tienes problemas en esa área, es el día que empezaste a fallarle a Dios. Porque todos tenemos ese problema. La situación es reconocer que hay áreas en mi vida que yo las tengo, que si yo les doy rienda suelta van a salir a la luz y van a tomar control de mi vida. Al yo entender, amén, al yo entender que tengo un problema, ¿qué yo hago? Me fortalezco en el espíritu para que ese problema, esa esclavitud no me atrape nuevamente. Por eso David, cuando pecó, ¿qué dijo? Mientras callé, mis huesos se secaron. David cometió un pecado, ¿y qué sucedió? Él dijo, aquí esto no lo sabe nadie, hasta que Dios envió a Natán, al profeta, y todos conocemos la historia, que lo confrontó con la ovejita, le hizo un sueño ahí, le hizo un cuento bobo, y al último el profeta le dice, ese hombre eres tú. Mire, una de las cosas que nosotros necesitamos es el accountable, tener a alguien en el cual nosotros confiamos en esa persona. Y digo esto en forma de respeto a los ministros, asambleas de Dios. Esto es algo que se ha ido batallando por los últimos 12 o 15 años dentro de nuestra organización, y ahora ellos tienen lo que llaman un hotline, una línea caliente de esta, que tú puedes llamar 24/7 si tú necesitas consejería en el área de sexualidad, y hay gente, ministros, que están 24/7 ahí para trabajar contigo en esta área. ¿Sabes? Si hay alguien que te extiende la mano para ayudarte, búscalo. Yo sé que todos buscamos una área, y esta conferencia sé que la están viendo allá afuera y la van a ver otras personas. Sobre lo que estoy hablando aquí no es directamente a nadie, sino en general. ¿Sabes? Si hay problemas, hay soluciones. Si tú buscas ayuda, siempre vas a encontrar. Si la confidencialidad para ti es algo prioritario, porque a nadie le gusta que los paños sucios, nadie los vea, ¿no? ¿Sabes? Si esa es una de las áreas que más te preocupan, mire, hay confidencia. Hay confidencia en gente que son ministros, gente que han hecho pacto con Dios de confidencialidad, gente fuera de la iglesia externa, ministros de Dios que también trabajan en esa área para ayudar a cristianos con ese problema. ¿Sabes? No es que no haya solución, sí hay soluciones. La cuestión es que nosotros tenemos que tomar el primer paso para no permitir que la esclavitud de la pornografía siga atrapando a gente de la iglesia. La lujuria es algo muy serio, porque la lujuria es lo que le estoy hablando, es darle rienda suelta a tus pensamientos, a tus fantasías. Cuando nosotros miramos en el libro de Santiago, yo no sé ni en qué página de yo estoy. Cuando nosotros miramos en el libro de Santiago, Santiago afirma que la tentación nunca viene de Dios. Nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. En otras palabras, no me vengas con el cuento que es que Dios está probando tu fidelidad, que Dios... No. El problema es que le estás dando rienda suelta a tu carne y tu carne está dominando tu espíritu. Santiago lo dice bien claro. Una vez que llega tu propia concupiscencia, eres atraído, eres seducido y das como luz ¿qué? Al pecado. Y la paga del pecado es muerte. En otras palabras, algo que llegó a tu mente como un simple pensamiento, lo soltaste, le diste rienda suelta y él empezó a crecer, echó raíces y ahora se ha convertido en un gran problema. Porque tú sabes cuántos matrimonios se han roto porque la otra pareja sabe que su cónyuge está viendo pornografía.
¿Tú sabes cuántos matrimonios yo he tenido que lidiar en los últimos 30 años de pastor con problemas de sexualidad? Simplemente porque alguien, uno de ellos, abrió una puerta. ¿Mm? Y el problema es que si tú abres una puerta y no tienes el poder para cerrarla, esa puerta va a seguir abierta. Y puede ser que como dice, la junte, ¿no? Pero si no la cierras y la dejaste ahí media juntita, a la larga van a seguir llegando otros problemas. Y ahí es donde hay problemas de matrimonios o de personas que se convierten en ciclo. Empiezan a vivir su vida de problemas en ciclo. Hoy sanaron, están los más contentos, pasaron 6 meses y a los 6 meses vuelven en el mismo problema, o a otros se les repite cada año y empieza el mismo pecado a repetirse, a repetirse. Llega el momento que estás inmune y ya no te importa. Y cuando la mente tuya se cicatriza a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a seguir hablándote, el Espíritu Santo va a seguir llamándote la atención, pero llega el momento donde el Espíritu Santo me dice, si tú crees que eres mejor que yo, allá Juana con los pollos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener un gran cuidado. Que llegue el momento donde ya la voz del Espíritu Santo nos diga las cosas y que sigamos haciendo. Si te sientes culpable porque llega un mal pensamiento, mira, y se lo digo con toda claridad, un mal pensamiento que llegue donde ti no es pecado, porque eso es lo que habla Santiago, la tentación está ahí. Ahora, el poder tuyo de rechazarla es lo que te da la victoria. El poder que tú tienes para rechazarlo, eso es lo que te va a dar la victoria. ¿Cuál es ese costo? Mire, todos nosotros desde chicos hemos sido programados para tener una gratificación instantánea, todo. Nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestros padres nos han preparado nosotros emocionalmente para recibir gratificación instantánea, desde que nacemos. Lloras que te dan, el bibí. Empiezas a gritar cuando eres más grandecito, te dan el juguete. Llega un momento que empiezas a tener un sentido de gratificación instantánea. ¿Qué sucede? Cuando llegamos adultos, que viene el área de la sexualidad, y el área de la sexualidad comienza desde muy pequeña en tu vida. Porque ahí es donde muchas personas piensan que la sexualidad, los problemas de sexualidad empiezan en el matrimonio. No, ya cuando tú llegas al matrimonio, ya hay un montón de años atrás que tú distorsionaste la sexualidad o la corregiste correctamente. Una de las cosas que yo le di a mi hija desde jovencita era que yo y mi esposa nunca nos cohibíamos de besarnos, de abrazarnos, ni de... ¿Por qué? Porque yo le estaba enseñando a ella que el día que ella que fuera adulta, ella iba a buscar un esposo que la amara, que la quisiera y que la apretara como yo apretaba a la madre de ella. E inclusive, cuando ella tenía 12 años, que ella empezó a cambiar de niña a mujer, nosotros caminábamos y ella empujaba a María y me cogía de la mano. Y a veces pues mi esposa se molestaba y yo decía, déjala. ¿Por qué me está diciendo a ella? Yo quiero sentir que se siente como mujer ir cogida de la mano de un muchacho. El primer día que un muchacho en la escuela le dijo, papi, ella me dijo a mí, papi, un nene en la escuela, fulano de tal, me dijo que si le daba un beso. Aquel día por poco me da un ataque al corazón, yo me dieron ganas de ir para la escuela y buscar a... Pero ¿qué yo hice? Yo por principios bíblicos, tampoco cayendo en un espíritu de religión, yo empecé a hablarle de que eso era normal, pero ella tenía unas conductas diferentes como persona. ¿Qué ella entendió? Que ella sí, y muchos nenes querían besarla y si le daba el chance, querían mucho más de lo que ella... ¿Qué sucede? Pero si tú le enseñas los principios correctos, porque ella vivió en un hogar de principios correctos. Entonces, a veces nosotros transmitimos a nuestros hijos baggage sexuales que son incorrectos. Y eso es lo que ellos van a vivir. En el área de la pornografía, todo se basa en una sexualidad correcta. Si tú logras entender que la sexualidad tuya es correcta, que está dentro de los límites, de los parámetros que establece la Biblia, amén, tú no vas a tener problemas de pornografía. Tú nunca buscarás afuera lo que tienes en la casa. ¿Estamos?
¿Alguna pregunta? Creo que voy concluyendo ya, porque ya se me queda poco. Romper el hábito no es fácil. Crear un hábito creo que toma ¿eh? Crearlo o 21 o 7 días, con 7 días que tú hagas algo repetitivo, ya se te convierte en un hábito. Ahora romperlo te toma 40. Para romper un hábito te toma 40 días. Y trabajando con ello todos los días. No es así, hoy, mañana vuelvo y no. Tú tienes que romper hábitos, ¿sabes? Mi pregunta es, por ejemplo, y ahora yo le puedo confesar, sin ningún problema, hace muchos años atrás, cuando Netflix ya empezó a streaming, que no es como antes que tú ordenabas los CD y te los traían. Cuando Netflix empezó a transmitir, pues yo lo compré porque se me hacía más fácil ver las películas allí. Y empecé a ver una serie y empezó una serie normal. De momento cambió el tono. Y ya el tono pues subió de un poquito más picante y subió al otro. Pero tú entras en ese pensamiento, pues, subió un poquito. Llegó un momento que el Espíritu Santo, ya como para el tercero o cuarto serie, el Espíritu Santo dice, esto es correcto que tú estés viendo esto, porque ya la situación cambió de escenas picantes a otras más de sexualidad más fuerte. Y ahí mismo yo apagué el televisor. Yo le dije, esto es el principio de algo que me está durmiendo para yo caer en un pecado que sabe el diablo que yo estuve atrapado en esta cosa. ¿Qué yo hice el otro día? Llamé a Netflix y corté la cuenta de Netflix. Mi esposa me preguntó y yo le dije, fue por esto y fue por esto. ¿Qué hizo ella? Entendió y simplemente, en vez de lidiar, de batallar algo, yo simplemente, ¿qué hice? Lo corté de raíz. Ahora mi pregunta, ¿le has puesto tu parental coach al teléfono de tu hijo? ¿Tu joven de 12 tiene el mismo pensamiento que tú? ¿Has entrado tú al website de tu computadora de tu hijo y has buscado en el searcher cuáles sitios él ha visitado? ¿O tiene tu computadora un programa que viene que si entras en un problema de estos de website, de esto, él te envía para atrás un link como que te avisa de que tu hijo buscó esa? Porque ese es el gran problema que tenemos. Le permitimos a nuestros hijos cosas que a la larga le van a hacer daño. Si es malo para ti, es malo para un niño de 12 años. Si es malo para ti como adulto, va a ser daño malo para un nene de 9, 8, 10 años. Y hoy en día, y le voy a contar una historia, no le voy a dar nombre, no le voy a dar detalles. Había un padre cuidando a sus 2 niñas porque la mamá salió a una fiesta, el papá está lo más tranquilito, las 2 niñas están al lado de él, una está en la parte de atrás del sillón donde él está sentado viendo TV el juego, la otra está al lado, pero él ve que la que está al lado de él como que la conducta no es la normal, como que hay algo envuelto. Sin que se diera de cuenta, él se levantó y le quitó el teléfono a la niña estaba viendo pornografía sentada detrás de él. Una niña de 9 años. Le preguntaron que quién le había dicho de ese website, una amiguita de la iglesia. Como esta, yo como pastor he lidiado aquí con situaciones de jovencitos bien difíciles, que si, bueno, no son ni aptos ni para decirlo por aquí. ¿Sabes? Estamos creando una generación que no tiene límites en esa área de la sexualidad. Padres cristianos, porque el del mundo le va a enseñar, no le va a importar.
Pero tú como padre eres responsable de tus hijos. Y no le estoy diciendo que no le des una tableta, no le estoy diciendo que no le des un teléfono, pero ponle restricciones. Enséñale principios. Dile que si él entra en algo que no es debido, tú vas a recibir un mensaje. Busca un software, porque viene software que tú los instalas y no le permite a ellos entrar en esos lugares. La pornografía, el diablo sabe que si toma la mente de un niño, lo va a distorsionar y eso va a ser una víctima toda una vida. Seamos astutos, amén, como serpiente. Dice el libro de Job, dice, hice pacto con mis ojos. Job, en medio de su crisis, él declara unas palabras que tú y yo tenemos que hacer la nuestra. Hacer pacto con nuestros ojos. ¿Qué es hacer pacto con nuestros ojos? No ver aquellas cosas que a la larga van a distorsionar tu vida. Va a distorsionar unas áreas que a la larga te van a empezar a dominar. Y ten seguro que si el diablo te toma en la pornografía, a la larga te saca de la iglesia bien fácil, porque eres víctima, porque eres esclavo. Y cuando tú eres esclavo estás en ataduras, y las ataduras el diablo las va a usar para sacarte de la iglesia. Amén. Creemos disciplinas correctas. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que aprender de la Biblia, ejemplo, ¿qué hizo José cuando estaba en la casa de Potifar? Corrió de la tentación. ¿Qué hizo David? No corrió de la tentación. Sí, porque ahí está, el punto es la decisión que tú haces. Uno corrió, el otro simplemente actúa. Cuando nosotros seguimos mirando, el libro de Proverbios nos habla de la precaución de la mujer. Ay, María, se me fue la palabra. La mujer ramera, pero él habla hay otra palabra que él dice, que baja como el vino, dulce, y te pica como la serpiente, ¿no? ¿Sabes? Hay cosas que son engañosas, que parecen dulces, que son cómodas, que no le hacen daño a nadie. Estoy en mi recámara, estoy en mi computadora, en mi screen, nadie me va a ver, esto no le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie, pero daña tu espíritu, daña tu relación con Dios. Al presente parece lindo y hermoso, pero al final es como una serpiente venenosa que te va a morder. Y otra, la reprensión que Pablo habla de la inmoralidad cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Si tú vas al libro de Corintios, yo creo que es el capítulo 5, si mi mente no me falla, a Pablo le escriben de una serie de distorsiones de sexualidad. Mire si el problema de Corinto es tan grande, que Pablo dice, mira, hacer sinvergüenza, bótalo de la iglesia y que el diablo se lo lleve. Palabra puertorriqueña. Si usted lo traduce, Pablo llega a ese punto que dice eso. Es bótase sinvergüenza, porque esta gente está haciendo cosas que la gente que no son cristianas ni las hacen. Y está duro. Está duro. La iglesia que más dones espirituales tiene, mira la situación de sexualidad que había dentro de ella. Otra de las áreas que tenemos, la Biblia dice que tú y yo somos luz. ¿Cómo yo como papá le puedo dar un consejo a un hijo mío si yo estoy cojeando de la misma pata? ¿Qué consejo yo le puedo dar a mis nietos si yo tengo un problema enorme con mi área de sexualidad? O sea, ¿qué yo le puedo transmitir? Es una buena pregunta, porque la Biblia dice que tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. Y aún más, ponle que Dios ponga a alguien, porque nosotros somos luz, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Imagínate que se acerque un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, a pedirte un consejo en una área donde tú estás fallándole a Dios. ¿Qué Espíritu Santo va a trabajar para hablar con esa persona? Porque tú ahora en día eres un ministro de Dios, eres un agente de Dios, eres un embajador de Dios. Y donde tú quieras que tú te pares, Dios puede ponerte gente para que tú le hables de las cosas correctas. ¿Tú te imaginas
Y yo soy un poco exagerado, ¿no? Pero en el espíritu, mientras tú le hables a una persona, yo creo que va a estar un diablito parado. No le hagas caso a él, decir, este está peor que tú. ¿Mm? ¿Sabes? Veamos, seamos luz en medio de las tinieblas. Y con esto concluyo. Amén. Lo que dijo Santiago, las concupiscencias. Todos tenemos los problemas dentro de nosotros. Todos. Tú, yo, todos nosotros tenemos los problemas. Todos los problemas de la carne, todas las atracciones de la carne están dentro de nosotros. No, tú no te puedes hacer más santo que yo, ni yo más santo que tú. Todos tenemos los mismos problemas. El problema es que yo los tengo suprimidos por el espíritu que reside dentro de mí. Mientras yo ore, mientras yo busque la palabra, mientras yo sea sincero con Dios, mientras yo le sea fiel a Dios, mi espíritu va a dominar esas áreas de tu vida. El día que yo deje de orar, el día que yo deje de confiar en Dios, el día que yo empiece a dudar de las promesas de Dios, el día que yo deje de venir a la iglesia, ¿qué va a suceder? Mi espíritu se apaga y todas las cosas de las concupiscencias de la carne empiezan a salir. Por eso tú ves cristianos en la iglesia que llevan 8, 10, 12 años, de la noche a la mañana, se apartan. ¿Qué le pasó a Jimmy Swaggart? ¿Todos conocen quién es Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart es uno de los evangelistas número 1 en esta nación. Y en una campaña de esas que daba, él viajaba a su casa en su carro y se paró en una gasolinera a comprarse una soda. Y en aquel tiempo los magazines Playboy los tenían en rack. No es como ahora que bueno, yo no sé si eso existe, pero antes los tenían en los shelves. Y él simplemente cogió la soda y abrió uno y miró a una mujer, lo puso para atrás. En su próximo viaje lo compró y se lo llevó. De ahí para adelante se abrieron las puertas y terminó acostándose con una mujer. Simplemente coger un magazine. ¿Sabes? Todo un ministerio, cientos de personas que sabrán si terminaron en el infierno por simplemente el abrir un magazine. Y resulta a veces hasta increíble, ¿no? Pero cualquier cosa que tú le dejes al diablo así, él la va a distorsionar para hacerle un gran problema. Seamos bien astutos, no permitamos que el diablo nos arrastre en la esclavitud de la pornografía.